Este ejercicio nos plantea una compuerta inclinada digamos, por la imagen que se ve ahí. Está, digamos, descrita por los puntos C, B y A, donde el punto B representa una bisagra o un punto, digamos, donde hay una articulación, o, en otras palabras, donde puede rotar la compuerta. Y desde el punto C nos muestra una fuerza F, que debe ser tal que esta fuerza empiece a levantar la compuerta obviamente, hacia el sentido antihorario, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos plantea una situación en donde encontremos un valor de F tal que esta compuerta se traslada, o sea, apenas se empieza a levantar en ese sentido, ¿sí? Entonces, para analizar qué valor de F necesitamos para eso, tenemos que ver cuál es la acción de las cargas externas, ¿sí? Entonces, en primera medida, vamos a analizar las fuerzas que están en juego acá, ¿sí? Y después con eso estableceremos una condición tal que nos permita encontrar ese valor de F, ¿sí? Entonces, si leemos el enunciado, dice la compuerta es una compuerta rectangular de la figura. Sí, la compuerta rectangular de la figura tiene 0,6 metros de ancho, o sea que si nosotros proyectásemos en tres dimensiones la compuerta, tendríamos este caso, ¿sí? Donde este punto es un B, este es el C y este es el A, ¿sí? Y si la proyectamos en el espacio, tendríamos una cosa así, de ancho 0,6 metros, ¿sí? Y bueno, y de, de altura, o sea, en su distribución en altura, está dispuesta por el corte que se ve en la figura, ¿sí? Siempre que estos ejercicios se les va a dar un corte, ¿sí? Donde va a mostrar las fuerzas en juego y las alturas y la profundidad del fluido. Y por otro les va a mostrar también, o les va a indicar que la compuerta tiene, digamos, espesor unitario o espesor de este estilo, un espesor con un valor que sí es importante saber, ¿sí? Bueno, entonces también hay otro dato que indica que el peso específico del fluido es de 10 kilonewton metro cúbico, correspondiente a un fluido como el agua. Y bueno, con eso ya no nos hace falta más información para realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que todo este sector de la compuerta, ¿sí? Incluso también este pedazo que no es trascendente, está siendo presurizado, comprimido o aplastado, digamos, en realidad, por el fluido que tenemos a derecha, ¿sí? Ahora, ¿cómo se distribuye la presión de un cuerpo sumergido a lo largo de la profundidad? Bueno, eh, tengan o recuerden que la presión está en función de la profundidad, porque la profundidad es la variable que involucra la cantidad de masa que tiene el cuerpo sumergido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que está sumergido, ¿sí?, a 1 metro, va a tener una presión proporcional a ese metro, ¿sí? Ese metro de profundidad. Si esto se va más abajo 2 metros, ¿sí?, va a tener otra presión, ¿sí? Y esto va en línea con la situación de que acá arriba del cuerpo tenemos toda esta masa de agua, ¿sí? Esta masa de agua que va a depender del gamma y de la altura. Esa masa de agua lo que genera es, sí, un efecto, digamos, de aplastamiento, de presión, ¿sí? Mientras más abajo nos vamos, más fuerte o más intenso es este efecto, ¿sí? Bueno, entonces, otra cosa que es importante decir, que en este tipo de situaciones podemos decir que la presión se aplica siempre perpendicular a toda la superficie del cuerpo, ¿sí? Que esto se lo denomina como el principio de Pascal, o sea que siempre vamos a tener fuercitas como las que dibujé en verde, que ahora estoy resaltando en negro, siempre perpendiculares a la forma, ¿sí? Si nosotros adentro del fluido tenemos una esferita que está, no sé, a 2 metros de profundidad, la presión que vamos a tener va a ser siempre radial, ¿sí? Perpendicular,
si esto, bueno, se supone que es radial, ¿no? Todo converge, se concentra en un punto central de la esferita, ¿sí? Esto nos sirve para después pasar al ejercicio propiamente dicho, ¿sí? En principio, vamos a definir las presiones en el punto B y el punto A, ¿sí? Punto intermedio entre B y D, que está también sumergido, no nos interesa porque se supone que toda esa parte de la estructura, esta que estoy marcando en verde, está sostenida y no hace el ejercicio, ¿sí? Porque fíjense que el ejercicio nos pide un equilibrio en donde, digamos, solo involucra la compuerta, ¿sí? Entonces, en primera medida vamos a encontrar la presión en el punto B, ¿sí? La presión en el punto B va a estar dado por, ¿qué cosa? Por alguna variable que depende del fluido, ¿sí? En este caso va a ser el gamma, y la profundidad de ese punto B, ¿sí? Como lo había dibujado hace un ratito, que en este caso es 0,4 metros. Acá nos da 4 kilonewton metro cuadrado. Es importante reconocer esta unidad, que es una unidad de presión, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la presión en el punto A, ¿sí? La presión en el punto A va a estar dada por las mismas variables, pero en este caso una profundidad mucho mayor, de 1,4 metros, ¿sí? Vamos a tener 14 kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Si nosotros quisiésemos dibujar, vamos a hacer otro esquemita, ¿sí? Más a un costado, ahí va. La distribución de presiones va a estar dada por una distribución lineal, ¿sí? En donde cada punto representa, o sea, vamos a ir para atrás. Tengo que borrar. Cada una de estas fajas, esta es la presión. El punto, bueno, justo cae donde está el punto B. Este vendría a ser el presión en el punto M, o ponerle M para aclarar, ¿sí? Y este incremento, ¿sí? Lineal depende de gamma, ¿sí? Entonces, cada una de estos valores, estos que se ven acá, son el gamma por la altura correspondiente, ¿sí? Como variable, ¿no? Pero bueno, cada uno de los puntos A, M y B va a tener obviamente valores conocidos que, bueno, nos interesa o no conocer. En este caso, lo que encontramos fue la presión en B y la presión en A, ¿sí? Que son esos dos valores de 4 y 14. Ahora bien, ¿qué dijimos? Por el principio de Pascal, nosotros, primer principal, podemos decir que en el punto B vamos a tener la presión de 4 kN metro actuando así y actuando siempre perpendicular a ese punto, ¿sí? Si fuese un cilindro, como lo indica el ejercicio, vamos a tener este caso, ¿sí? Entonces, nosotros podemos generar un diagrama trapezoidal de este estilo, ¿sí? No estaremos fallando este principio, diagrama trapezoidal, ahora lo van a ver, pero es un diagrama que es perpendicular a la compuerta en todo momento, pero con una variación que depende de la profundidad, ¿sí? Entonces, este valor va a ser la presión en el punto A, que es de 14 kN metro cuadrado, y este va a ser la presión en el punto B, que es de 4 kN metro cuadrado. Y la variación entre B y A sabemos que es lineal, entonces podemos indicarlo de esta manera, ¿sí? Entonces queda definido una carga distribuida, ¿sí? En función de las presiones, ¿sí? Pero ahora bien, nosotros tenemos que la compuerta tiene una profundidad, ¿sí? No es una faja. Entonces habrá ejercicios que estén en función de una longitud unitaria de 1 metro, ¿sí? Pero en este caso nos dicen, che, la compuerta tiene una profundidad de 0,6 metros, ¿sí? Entonces, acá sabemos que todo este diagrama se puede extender hacia los 0,6 centímetros del ejercicio, ¿sí? O sea, tenemos siempre esta presión a lo largo de todo, porque en realidad es una compuerta que bloquea el fluido en esos 60 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces, una vez definido eso, también resulta útil hacer el parate y describir lo que... Bueno, esto lo voy a dejar porque... Bastante bien. Ahí va.
Eso, ahí está. Entonces todo esto va a ser un diagrama de fuerzas distribuidas volumétricas, ¿sí? Pero nosotros esa distribución volumétrica la podemos encontrar una resultante, ¿sí? Que va a ser, en otras palabras, el volumen de todo ese trapecio espacial, sí, que acabamos de dibujar, ¿sí? Que va a ser una resultante, lo voy a dejar en rojo, que va a estar situada en la mitad, ¿sí? O sea, en el baricentro de este trapecio, ¿sí? Ahora, eso es o sea, matemáticamente no es complicado, pero bueno, es bastante molesto hacerlo, por lo que es mucho más fácil encontrar o analizar qué pasa con el área, ¿sí? El área de ese trapecio solamente, únicamente, y después extrapolarlo en toda la profundidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si ponemos de nuevo más abajo, vamos a quedarnos con solamente el trapecio, ¿sí? Solo una longitud unitaria, ¿sí? De ese trapecio. Ahí está. Y vamos a analizar qué pasa por unidad de longitud y después, una vez encontrada el área de este trapecio, que va a ser la resultante de la fuerza de una faja de ese trapecio, lo propagamos en los 60 centímetros y vamos a encontrar la resultante de todo ese volumen ¿sí? de fuerzas distribuidas. Entonces, para hacer eso, para encontrar el volumen del trapecio, podemos hacerlo de varias formas, ¿sí? Que la forma por ahí más fácil, que nunca se olvidan, es la de dividir el trapecio en dos entidades, ¿sí? Una unidad, o sea, una entidad que es un rectángulo y otra que es un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a expresar las fuerzas por unidad de longitud, repito, del rectángulo, vamos a ver el rectángulo, y la del triángulo, ¿sí? Nosotros podríamos haber hecho tranquilamente el área de ese trapecio. El tema es que el baricentro de ese trapecio no es tan fácil de encontrar. O sea, sí es fácil, hay que saberse la fórmula, hay que acordársela. Y también hay que saberse la fórmula del área, que bueno, eso es un poco más fácil, pero bueno, más allá de eso, es mejor trabajar con lo que se sabe y lo simple para no agregar, digamos, complejidad. Entonces, la resultante del trapecio, que la voy a poner en... Vamos a buscar otro color. Sí, vamos a poner... Sí, este color vamos a ponerlo así. La resultante del trapecio va a estar en algún punto en el medio de entre esos dos, ¿sí? Entonces, la R, vamos a llamarla así, R del trapecio, va a estar dada por la suma entre la del cuadrado más la de R del triángulo, ¿sí? El problema es que esta distancia, ¿sí? Sería D del trapecio. Nada, hay que saber dónde está y qué fórmula aplicar. A diferencia de esto, nosotros la resultante del cuadrado sabemos que va a estar a la longitud de la compuerta dividido 2. Y la de este triángulo rectángulo formado por la diferencia entre la presión mínima y la presión máxima va a estar a un tercio, ¿sí? Esta distancia es la longitud de la compuerta dividido 3, ¿sí? Primera medida, vamos a encontrar la longitud de la compuerta, que es una pavada, es 1 metro y 1 metro, ¿sí? Entonces es raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 metros, 1,44 y pico, 1,4 y pico. Y después vamos a encontrar las resultantes, ¿sí? Va a ser, esta es la presión en B y esta es la presión en A, ¿sí? Entonces, las resultantes de las cargas distribuidas están dadas por la superficie, ¿sí? de la distribución de cargas, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de volumen todavía, después vamos a hablar de volumen, pero ahora en este preciso momento estamos tratando de analizarlo en el plano, ¿sí? Entonces ahora vemos la superficie y después lo propagamos en el plano. Entonces, la superficie de ese rectángulo va a estar dada por la presión en B por la longitud de la compuerta, ¿sí? Y la superficie de ese triángulo va a estar dada por la longitud de la compuerta,
Vamos a hacer. Va a estar dado por la base, que es la longitud de la compuerta, por la altura, que va a ser la presión A menos la presión B, sobre 2, ¿sí? Porque es un triángulo. Este pedacito de acá es la presión en A menos la presión en B, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos definido los valores, ¿sí? El R trapecio va a estar definido por la componente del cuadrado, que vale, vamos a ponerlo en valores para que vayamos viendo las unidades, ¿sí? La presión en B va a ser de 4 kN metro cuadrado por la longitud de una compuerta, que es raíz de 2, ¿sí? Más la longitud de la compuerta, que va a ser raíz de 2, todo esto en metros, ¿no? Por la diferencia de la presión en A, que es 14 menos 4 kN metro cuadrado, y esto dividido 2. Esto a mí me está dando, va a ser raíz de 2 por 4, 565 kilonewton metro, ¿sí? Es importante eso, que vayamos analizando las unidades. Raíz de 2 por 10 dividido 2, 7,07, ¿sí? Kilonewton metro. Entonces la R del trapecio por unidad de longitud va a ser de 12,72 kilonewton metro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros vamos a hacer otro dibujito. Vamos acá, este que ya dibujé. Voy a borrar esto y voy a dibujar el trapecio, ¿sí? Y su espaciabilidad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo solamente es encontrar el valor de una faja, ¿sí? Unitaria. Esto es lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Eso verde que lo puse verde es esto de acá, ¿sí? Entonces, para encontrar la R total, ¿sí? Vamos a tener que multiplicar el SR TRA verde por todo su ancho, ¿sí? Esto es análogo a, no sé, a cómo determina el volumen de un cilindro, ¿sí? Encuentran el área y después multiplican por la profundidad. Esto es algo análogo, ¿sí? No es análogo, es lo mismo. Por eso estamos encontrando, básicamente, al encontrar las resultantes, superficies, volúmenes, para encontrar los resultantes, ¿sí? Entonces, la R del trapecio total va a ser de por 0,6, ¿sí? Esto es déjenme chequear, 7,63 kilonewton metro, ¿sí? Vamos a ver si sirve lo que acabo de hacer, pero bueno. Entonces, esto en realidad no es por metro, es la total, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, o sea, nosotros encontramos la resultante del trapecio total ahora, ¿sí? Esta de acá. El tema es que nosotros, como les decía, para encontrar su ubicación en la compuerta, tenemos que saber la fórmula o saber cómo encontrar digamos, su ubicación exacta en la compuerta, ¿sí? Que no está en la mitad ni está a un tercio del borde de mayor intensidad de la carga distribuida. Entonces, lo que para mí es más fácil, ¿sí? Es resolver el ejercicio como si tuviésemos una carga rectangular, ¿sí?
que es la que planteamos. Esto es un... Porque la puse voy a cambiarla de color, así seguimos con el criterio. Eso. Ahí va. Este va a ser r del cuadrado. Y una, como si fuesen dos distintas, ¿sí? Voy a separarlo adrede. ¿Sí? Y después vamos a tener la bisagra en B. Y después vamos a tener la fuerza F incógnita. Entonces, a nosotros nos están planteando una situación en donde F tiene un valor tal que la compuerta se empieza a mover, ¿sí? Entonces, a ver si lo podemos hacer como hicimos en otra oportunidad. Vamos a trasladar, ¿sí? Entonces, el valor de la fuerza F tiene que ser tal que la compuerta empiece a hacer esto. Se levanta, apenitas, ¿sí? Conceptualmente es el punto en donde la fuerza que genera el fluido, o sea, la R del cuadrado más la R del triángulo, o sea, en realidad el giro que generan las fuerzas del fluido, tiene que ser igual al giro que genera F, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer fácilmente tomando una sumatoria de momentos respecto de B, ¿sí? Porque el giro se va a dar a lo largo de B. Entonces, ¿qué valores vamos a tener? Vamos a tener la F, ¿sí? Primero, antes que nada, vamos a poner una terna, ¿sí? Terna derecha. ¿Sí? Ahí va. Una terna que gire en ese sentido antihorario. Vamos a tener que F, ¿sí? F respecto de B nos genera un giro en este sentido, ¿sí? Entonces, F va a ser positivo y va a estar dado por el par generado por F, va a estar dado por F por 0,7 metros, ¿sí? Pues esos 0,7 metros son los que está distanciado F respecto del punto B. Vamos a tener efectos, digamos, de giro opuesto, o sea, respecto de B, ambos, el triángulo y el cuadrado, hacen girar en el sentido opuesto, o sea, en el sentido opuesto de nuestra terna, entonces son de signo negativo, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Físico. Entonces vamos a tener la R del cuadrado por, respecto de B, vamos a tener esta longitud, que va a ser la L de la compuerta dividido 2. Y después tenemos la R del triángulo por la L de la compuerta. Estoy diciendo cualquier cosa, disculpen. L de la compuerta, ¿por cuánto? De acá a acá, ¿sí? Por el punto de referencia, el centro de momentos es el punto B. Entonces esto va a ser 2/3 de L de la compuerta, porque este pedacito es 1/3 de la compuerta. Entonces la diferencia es 2/3. Esto estamos diciendo que está equilibrado, o sea, es un instante de equilibrio en donde que para cualquier valor de F superior empieza a haber un desequilibrio y se empieza a levantar la compuerta, ¿sí? Entonces todo esto está indicando que esta situación, este sistema de fuerzas está en equilibrio, ¿sí? Entonces el F va a salir de la siguiente cuenta. Acuérdense que la compuerta tiene 0,6 centímetros de profundidad. Entonces la R del cuadrado va a estar dada por ese valor que encontramos de 5,65 kilonewton metro por 0,6, que es este valor, ¿sí? Por raíz de 2 sobre 2, que es la longitud de la compuerta de 2, menos 7,07 kilonewton metro, que es la carga lineal dividida a la parte componente triangular de la carga distribuida por el ancho de la compuerta por la longitud de la compuerta, que es raíz de 2, y el 2/3 que indica la posición de esta fuerza, ¿no? Bueno, esta fuerza debería dar 9,13 kilonewton, ¿sí? Bueno,
Bueno, el ejercicio ya estaría resuelto, ¿sí? Encontramos la situación en donde tenemos una fuerza F tal que genera un equilibrio, digamos, un equilibrio de la estructura, ¿sí? Apenas F sea poco más grande que 9,13 kN, vamos a tener un pequeño levantamiento, se va a empezar a levantar, ¿sí?